señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 5 de mayo del año 2025. Hoy por el orden alfabético esta vez, sí. Martín Bueno, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Del otro lado de la mesa, Casilda Echevarría. Hola, buen día. Aclaremos bien el apellido. Sí, es con A después de la B corta. Exacto. Echevarría. Ahí va. Ahí está. ¿Cuántas variantes tiene ese apellido vasco, eh? ¿Cuántas variantes? Enormes. Uno se pierde. Bueno, sí. Casilda Echevarría. Después sigo, Juan Erosa, ¿cómo te va? Buenos días, todo tranquilo por acá. Y por último, Patricia González, bienvenida. Un gusto. ¿Todo bien? Buen día, muy bien. Bueno. Vamos a nuestro primer tema. El Partido Socialista dio por cerrado el caso de una de sus integrantes, Alejandra Koch, que presentó su renuncia el viernes pasado como vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos, 2 días después de haber asumido envuelta en una serie de denuncias periodísticas. La novedad fue comunicada el sábado de mañana, por la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, con un posteo en sus redes sociales que decía: este viernes 2 de mayo, la vicepresidenta de la ANP, Alejandra Koch, me presentó su renuncia y yo decidí aceptarla. Ustedes saben, en las últimas semanas la ex jerarca, que es funcionaria de carrera de la Administración de Puertos, había sido criticada por la oposición por haber votado hace un mes en el directorio del organismo un ascenso para su marido, Ricardo Suárez, para su chofer y también para al menos 3 funcionarios que trabajaban con ella en su oficina. Demos un poco de orden a toda esta historia. La conducta de Alejandra Koch estaba cuestionada desde el 3 de abril. Ese día, ella y el nuevo presidente de la ANP, Pablo Yenta, que pertenece al MPP, aprobaron el nombramiento de 22 cargos gerenciales, subgerenciales y jefes de sección, removiendo de esos lugares a los 22 funcionarios que estaban desempeñando esos roles. La decisión se tomó en la primera sesión del directorio en que el Frente Amplio tuvo mayoría después de 5 años. Durante el periodo anterior, Koch se había desempeñado como directora vocal de la ANP en representación del Frente Amplio. Por esos años, la jerarca también estuvo en la polémica en estos días, porque para asumir como directora optó por seguir cobrando su salario de subgerente del área Sistema Nacional de Puertos, cosa que está admitida, pero además mantuvo una partida especial vinculada a aquella tarea específica, una partida de más de 110.000 pesos, cuando ya no cumplía con esa actividad en concreto. En las últimas semanas, Koch también fue cuestionada por hechos anteriores. Se informó que en agosto del año 2013, cuando ascendió a subgerenta, no contaba con la calificación necesaria para ocupar ese cargo. Sin embargo, luego cubrió ese déficit en materia de formación, pero lo que llamó la atención fue que, según la información que figura en su legajo y que difundió Telemundo, 19 de los cursos o talleres de capacitación que tomó los hizo en 2 meses, en los 2 meses siguientes a el ascenso, septiembre y octubre de 2013. Antes de aceptar la renuncia de Alejandra Koch el viernes por la noche, Echeverri ya había intervenido en este caso cuando se plantearon las primeras polémicas. Concretamente, a comienzos de abril, la secretaria de Estado ordenó la anulación del ascenso del esposo de Koch, que a su vez, se sabe, fue presidente y secretario general del Sindicato Único Portuario. Y luego, más adelante en el mes, la ministra pidió al Departamento Jurídico de la ANP que se expidiera sobre si a la jerarca cesada le correspondía cobrar el complemento salarial que percibió durante los últimos 5 años por tareas que ya no desempeñaba. Por último, la ministra reveló en las últimas horas que acordó con el nuevo presidente de la ANP, con Pablo Yenta, que se inicie acciones con la Oficina Nacional del Servicio Civil para un estudio de fondo, para llevar adelante un proceso de reestructura administrativa en la ANP. Acabo de intentar un resumen, me quedó largo el resumen, pero ni siquiera abarca todos los puntos que capaz que después terminan apareciendo en esta discusión. Quiero preguntarles a ustedes qué dicen, cómo vieron esta situación, Casilda. Bueno, varias cosas como primer punto. Primero que nada, muy bien por la ministra Echeverri, que si ve y considera que hay algún tipo de irregularidad o aspecto que no está correcto, toma cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque
el ministerio de ella es la conexión entre la ANP y el Poder Ejecutivo. Así que, primero, bien por la ministra Etxeberri. Segundo, si la ex vicepresidenta de ANP estaba convencida de todo aquello que dijo en su carta, de todo el acoso, de la posición personal contra ella, de las críticas, etcétera, yo creo que ella debió haberse quedado en el cargo hasta que se le aplicara la disposición constitucional que expresa que para destituir a un directorio que tiene la venia del Senado, el Poder Ejecutivo debe observarlo y comunicar al Senado para que éste se exprese. Porque si realmente no tiene razón la ministra para pedirle la renuncia, pues se hubiera quedado y hubiera estado a lo que dijera el Senado. Así que me permito dudar de algunas de las expresiones que dice en la carta. Sí, recordemos, Alejandra Koch dio a conocer el sábado la carta de renuncia, la carta que le dirigió a la ministra Lucía Etxeberri con su dimisión. Y en ella defiende su conducta en cada uno de los episodios cuestionados públicamente. Y no solo eso, manifiesta que la información que se ha difundido sobre ella fue manejada con violencia y falta de respeto, además de con ligereza y poca seriedad. Bueno, por eso, si todo eso fuera así, yo creo que debió haber esperado a que el Poder Ejecutivo la observara y quedara las resultas de lo que dijera el Senado. Eso hubiera sido lo correcto si hubiera habido opiniones tan contrarias entre el Ministerio y ella. Y finalmente, para esta primera intervención, me parece importante que las digamos, las movidas que se hizo en los cargos, en las remuneraciones, etcétera, se hicieron en el directorio. Entonces me pregunto, si en el directorio había en ese momento 2 personas, el presidente y ella, que era vocal en ese momento, ¿qué responsabilidad tiene el presidente? Eso a mí no me queda claro. No sé si no habrá una responsabilidad compartida, me inclino por eso. Seguimos, vamos con Patricia. Suspenso. No, porque vengo pensando porque tengo cosas para decir del segundo tema, entonces como que conecta con este tema y que no, pero para mí hay una lectura que es un poco común de algo que está pasando en este tiempo, en esta época, que va a empezar a pasar, que son este tipo de persecuciones. Yo creo que sí hay una situación de violencia y hostigamiento, que es como una, pero tiene que ver con una tónica del momento en el que estamos, ¿no? De perseguir hasta el final a las personas y... Yo creo que hay algo que lo venimos conversando, hay algo que evidencia una desprolijidad, y creo que tenemos que nosotros intentar ser lo más prolijos posible. O sea, cuando decís nosotros, ¿de quién hablas? Nosotros hablo del gobierno, del Frente Amplio. O sea, yo sí creo que nosotros tenemos que tender a la prolijidad. Yo creo que hay algo de esto que es desprolijo, sobre todo porque cuando uno ve los procedimientos después, decís, bueno, yo en general defiendo las ciertas flexibilidades necesarias adentro del Estado, ¿no? Y decir, bueno, hay cosas adentro del Estado que por ahí la gente las mira afuera y no entiende, cuando la gente dice las horas extra, cosas por el estilo. Bueno, hay cosas que funcionan así dentro del Estado, se podrán discutir de una manera, podremos tener posturas distintas, pero hay cosas que tienen un sentido, le dan un sentido a la política pública, pero hay cosas que son de sentido común, y que es que si vos tenés tu pareja para un ascenso deberías no firmarlo, porque me parece que eso es algo como muy de sentido común para una persona que hace muchos años que está en la administración pública. Me preocupa la tónica de la época de la persecución permanente ante todo este tipo de cosas. Sí me parece que el procedimiento de la renuncia está bien y que creo que los cargos de directorio siempre tienen, o sea, yo tengo esa perspectiva con todos los cargos políticos, tenga o no tenga venia el Senado, me parece que uno siempre tiene a disposición la renuncia y que los procesos políticos colectivos son más importantes que las personas. Por tanto, si se pone en riesgo la situación del gobierno, está bien que una persona renuncie individualmente. Ahora, cuando hablabas de persecución, acá hay un punto que me parece bueno aclarar. Estás hablando de persecución
política, desde el sistema político, o persecución periodística? No, porque a mí la investigación periodística me parece bien. No, me parece que es parte del proceso de la democracia. Acá básicamente lo que hubo fue una serie de notas de prensa, ¿no? Lo que digo es lo que pasa después, en el ecosistema, en el diálogo, en el ecosistema político, ¿no? O sea, la forma de discusión en el ecosistema político que estamos teniendo, hace ya un tiempo largo, no viene siendo una forma de discusión muy saludable. ¿Esperamos que cambie próximamente? Bueno, ojalá. Yo no tengo poca expectativa. Lamentablemente, capaz que no me levanté optimista, pero sí creo que hay algo del diálogo y la forma que entablamos el diálogo que es complejo. En definitiva, es una persona que comete un error. ¿Tiene que renunciar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y después otras cosas como un apunte que voy a decir. Todas las personas que van a un lugar y cambian de cargo o tienen un cargo político tienen el derecho a tener personas de su confianza cerca. Eso está bien. Yo eso lo defiendo. Porque me parece que... ¿Por qué? Porque una gestión política tiene dos dimensiones importantes, que es la gestión política y la gestión administrativa. Y muchas veces, eso yo lo viví de esa manera, necesitas a alguien de tu extrema confianza para que gestione todo el mundo del expediente. O sea, entonces, en general, la gente cuando se va, se lleva a su gente. En el Estado pasa todo el mundo se va y se lleva en comisión o su secretaria. Eso es algo natural que pasa en todos lados. Creo que eso no es lo que a mí más me preocupa, no me escandaliza, no más mínimo, no me preocupa. Me preocupa lo familiar, porque me parece que eso es un problema, eso sí es un problema, eso deberíamos discutirlo. Y eso lo discutimos en el caso de la Intendencia de Artigas. O sea, cuando eso se pone muy arriba de la mesa, creo que está bien discutirlo, pero no los pases en comisión de las personas cercanas. Eso me parece que es importante. Martín. A ver, a mí primero voy a decir dos cosas generales que me preocupan bastante. Primera reunión del directorio, remueven 22 cargos jerárquicos y nombran 22 cargos jerárquicos nuevos. Yo no entiendo nada. O sea, realmente no entiendo nada. Se supone que el Estado tiene una estructura burocrática, ¿tá?, donde se respeta la carrera y donde supuestamente lo que cambia son los cuadros políticos. O sea, el directorio. En la ANP parece que, volaron a toda la plana mayor. 22 cargos jerárquicos salieron y vinieron 22 nuevos. Esto me hace recordar a principios de siglo, que cambiaba el partido político y cambiaban todos y venían todos nuevos. O sea, y ojo que también sé que esto ha pasado antes. No. Alejandra Koch en su carta dice que eso ocurrió, por ejemplo, en el periodo anterior y ha ocurrido otras veces. Lo cual me da toda la sensación que es una práctica que sé que en otros lugares del Estado no pasa, pero que en la ANP esto como parecería muy común. Como si fuese un botín donde viene la facción, pone toda gente nueva, salen, y ahí en todo eso aparte que hay, están las recompensas, el dinero, las partidas, todo hay un enjuague administrativo, burocrático, económico, parecería que diseñado para no poder entenderlo. Voy a la carta de Alejandra Koch. Debo mencionar que en la actual administración fue imperioso conformar parte del equipo de conducción con personal de la administración que es de confianza para el directorio y que, como en instancias anteriores de ANP, se realizó mediante la asignación de funciones. Es por ello que llama la atención tanta repercusión del tema cuando es habitual y lógico realizar algunos cambios al instalarse nuevas autoridades. Bien, yo lo que digo es, no está bien que en el Estado, en ninguna empresa privada, si vos de un día para otro sacás a todo el personal jerárquico y pones todo nuevo, o sea, ahí pasan cosas. Y no son cosas buenas. Porque es un cambio muy brutal. Eso generalmente se hace de manera ordenada. A ver, yo entiendo lo que dice Pata. Yo necesito a alguien de confianza. Pero estos son... O sea, el puerto tampoco es un país. 22 cargos jerárquicos, estamos hablando, es mucha gente. Y de los cargos jerárquicos. Entonces, a mí eso me preocupa en cuanto a la administración del Estado. No está funcionando. Si antes hacía lo mismo, tampoco funcionaba. Lo segundo que a mí me preocupa como ciudadano es que el subjefe de la División de Asesoría Técnica Administrativa, escuchen el nombre, subjefe de la División de Asesoría Técnica Administrativa, es chofer. O sea, es chofer. O sea, tomamos a alguien que está en una jefatura de algo muy relevante, lo ascendemos para ser chofer. No, o sea, obviamente que los choferes están muy bien, es una tarea muy noble, pero se supone que alguien que tiene una jefatura técnica administrativa tiene un rol central y lo pasamos a chofer.
Y lo último que quiero decir, que esto es, tendría muchas más cosas para decir, es que deberían pensar seriamente cómo tener chofer en el Estado a mucha gente le quema la cabeza y le hace perder los puntos de referencia. Ese tema de tener chofer les hace perder puntos de referencia a las personas, genera... Pero pasa, a ver, siempre a veces bromeamos con los jugadores de fútbol que tienen una vida que le pasan cosas y que decían, bueno, la cabecita. Bueno, hay muchos jerarcas que tener chofer les hace volar la cabecita. ¿Ah? Entonces, que me subo al auto, me llevan, me traen. Creo que hay demasiados choferes para demasiados jerarcas que claramente no está adecuada la... Esa observación da para una tertulia aparte y da para discusiones, informes, ¿no? El tema de los choferes y los vehículos oficiales, ¿no? En distintos organismos del Estado. ¿Y cómo eso opera en la persona común? O sea, ¿cómo eso opera en la persona común que de un día para otro tiene un chofer? En la subjetividad de la persona. Y persona. como dicen en el fútbol, hay algunos jugadores que tienen la cabecita bien puesta y hay otros que no. Tengo buenas anécdotas. Y mi sensación es que esto es un disparador de... cuando dicen, si querés conocer a Juancito, dale un carguito. Dale un chofer. Bueno, exacto. Bueno, queda picando esa pelota. Vamos a no irnos por esa rama en este momento. Da para más, pero falta que hable Juan. Está bueno esto que plantea Martín. Y el otro día Leonora planteaba que había que discutir qué jerarcas necesitaban custodia. Bueno. Tenían que tener o no. Podemos hacer una mesa un día sobre quién tiene que tener o no custodia. Lo decía en función de lo que le había pasado a Díaz. Sí. Y quién tiene que tener chofer. Sobre el tema en concreto, yo creo que comparto con la primera parte de lo que decía Casilda. Creo que Lucía Echeverri actuó muy bien, pero actuó muy bien desde el primer momento, ¿no? No solamente al aceptar la renuncia, sino en el momento que ella identifica un acto que no comparte o con el que no está de acuerdo, que es la designación del compañero de coach. Nada, ya inmediatamente revierte esa disposición, y me parece que desde ese momento Lucía ya está como muy bien parada sobre el tema. Después, a mí personalmente me da la impresión de que acá hay es como un caso que nos tiene que dar la posibilidad de discutir un viejo debate que hay en la política. Me parece que es entre lo legal y lo legítimo, ¿no? Entre lo que se puede hacer, pero no está del todo bien hacer. Porque de hecho, muchas veces en política se argumenta que todo fue hecho conforme a la ley o a lo que la norma dispone. Pero a veces esas cosas no están bien, ¿no? Era un poco lo que decía Patricia recién. Ascender a tu pareja no está bien, por más que sea legal, ¿no? Por más que sea legítimo, por más que estés en el amparo de las normas. En ese plano se movió la ministra, según ella explicó, ¿no? La ministra Lucía Echeverri promovió la anulación del ascenso porque desde el punto de vista ético-político no correspondía, a pesar de que podía eventualmente estar inhabilitando la carrera administrativa, a pesar de que podía sostenerse que había normas que lo permitían. Exactamente. Yo cuando venía para acá, venía pensando que hace algunos años, en el gobierno pasado, hubo una interpelación de Gonzalo Sibila a Isaac Alfi, ¿no? Porque una empresa de Alfi había recibido una exoneración impositiva por una inversión, ¿no? Y bueno, lo que argumentaba Arbeleche y lo que argumentaba Alfi... Recordemos, Alfi era en ese momento director de OPP, ¿no? Alfi no fue al Parlamento porque el director de OPP no es pasible de interpelación, pero lo que argumentaban desde el gobierno en ese momento era que la asignación de la concesión impositiva había estado en el amparo de la norma, en el amparo de la ley, pero sin embargo parecía que no era lo mejor, o que no era del todo correcto que un jerarca de gobierno se asignara una exoneración fiscal. Entonces me parece que ese es un debate que es productivo, que hay que pensarlo, que me parece que debería estar un poco más sobre la mesa y decir, bueno, está bien, la norma puede habilitar un montón de cosas, pero hay cosas que no están bien hacerlas por más que legalmente tengas un marco y un amparo. Volvemos a Casilda. Bueno, quiero hacer alguna reflexión sobre lo que han dicho mis contertulios. En primer lugar, el tema de llevarse gente de confianza a los lugares donde uno tenga que ejercer el cargo, para mí no es exactamente bueno. En el caso mío, yo tuve 2 cargos de confianza en mi vida y nunca llevé gente de confianza mía. ¿Por qué? Recordemos los cargos, el más reciente, presidenta del directorio del Banco Hipotecario. Y el anterior, subdirectora de planeamiento.
Y lo que yo creo es que uno tiene que empatizar con la gente sobre todo ahora en la presidencia del Banco Hipotecario, como ustedes imaginan, después de 15 años del gobierno del Frente Amplio, era muy mayoritaria la gente del Frente Amplio. Y me parece que uno tiene que centrarse en lo que tiene que hacer y no en quién lo designó o quién lo propuso. Y en ese sentido recuerdo perfectamente bien que cuando entré yo dije, a nadie se le esconde que yo vengo a ocupar este cargo a propuesta de un partido político, pero yo vengo a trabajar por el Banco Hipotecario. Y así lo hice y la gente respondió. Y la verdad es que yo no cambié a nadie, del gerente general para abajo a nadie. Y todos me respondieron, todos me apoyaron, pero no en lo personal, que también, porque la verdad que la pasé bárbaro, la gente re buena, todo bien. Pero además, en lo estrictamente técnico, que era lo que yo necesitaba, apoyo técnico en todo el tema del crédito, cómo funcionaba, qué sé yo. Entonces, en primer lugar, eso. Y además no estoy de acuerdo con los pases en comisión, que sería, como tú decís, Emiliano, para otra gran tertulia. Vamos sumando temas pendientes. Y después, ¿sabes, Juan? Yo creo que uno tiene que apegarse a las normas. Y si cree que las normas no fueron correctas en un momento determinado, lo que hay que tratar es de cambiarlas a futuro. Pero no actuar de esa manera, porque si bien quizás alguien puede actuar de muy buena fe, tú cuando actúas sabes que estás actuando bien o mal de acuerdo a un ordenamiento jurídico dado de ese momento. En el caso de Alfie, creo incluso, no sé si me equivoco, que la exoneración se le había dado antes de asumir el cargo, por un trabajo de él de proyecto de inversión, que seguramente no lo hizo estando en el cargo. Pero lo importante es que uno se tiene que apegar a las normas, al ordenamiento jurídico del momento en que actúa. Y si no está correcta, que pasa a menudo, pues entonces cambiarla a futuro. Eso es lo que quería comentar. ¿Yo puedo hacer un comentario sobre eso? Sí. Yo estoy de acuerdo y creo que es una de las cosas que debe quedar como librado al albedrío de la persona que toma la decisión. Yo soy partidario de que si la norma me ampara a hacer una cosa que políticamente o éticamente para mí o para mi moral no es correcta, yo tengo que buscar la forma de no perjudicar a nadie, pero no incurrir en una cosa que, como decía Patricia hoy, es de sentido común. Yo no le puedo actuar de exacto. Yo correcto, creo que ahí hay una decisión distinto. y que tiene que quedar librado. Yo no creo que sobre eso tengamos que tener yo no creo en la vara ética para todo el mundo. Cada uno tiene su moral, tiene su ética y después la gente juzga con quién estamos de acuerdo y con quién no. Yo ahí no quiero una regla. No, me parece que ahí, cada uno... Me quedo con esa discusión para la segunda parte, me parece que ahí va a estar bueno. Yo quiero decir una cosa que me parece que también viene a la conversación, y un poco lo que decía Casilda, es sobre el privilegio, ¿no? Esto que hablábamos. Yo creo que ahí hay un capítulo que nosotros deberíamos desentramar sobre la gestión del Estado. O sea, no es un premio el cargo político. Quien ha tenido alguna vez es una responsabilidad, y es una responsabilidad que te hace, y que debería ser así, te hace dejar un montón de cosas. O sea, hay otras cosas que vos hacías con tu vida, y lo digo porque lo que te pasa tiene más que ver con la gestión del tiempo, ¿no? Es 24 horas, es todo el día, vos sos esa persona para todas las cosas, ¿no? Tenés un nivel de visibilidad y de persona públicamente expuesta. Bueno, es una responsabilidad que uno tiene que meditar unas cuantas veces antes de asumir si está dispuesto a dejar su vida en eso. Y hay algo que pasa ahí con esto, es que el sistema de privilegios se acomoda rápidamente, ¿no? Y en el Estado eso depende del lugar, yo lo planteo siempre. Una cosa es un privilegio o no en relación al lugar del Estado en el que uno esté. Porque yo, por ejemplo, empecé trabajando en el Mides, y después fui a la Intendencia y era otro dólar distinto, ¿no? Cruzando la calle, pero era otra lógica. De Montevideo. La Intendencia de Montevideo era otra lógica totalmente distinta a lo que se podía, lo que no se podía, las escalas salariales. O sea, en esto no es el Estado en general. Y hay algo que se
y digo esto porque, por ejemplo, nosotros nos llevamos el papel higiénico al baño. No estoy diciendo que todo es maravilloso. Estoy diciendo que hay cosas que son terribles y hay cosas que se imponen como un privilegio, como el dilema del tener un chofer o tener un auto propio o tener cosas a tu disposición que te corresponden. Y vos decís, ¿por qué bien me corresponde a mí? Porque está bien que si en el horario de trabajo yo tengo que ir a Casa Valle, vos me lleves el auto. Está bien eso, porque es parte de mi trabajo, digamos. No le corresponde a cualquier persona que tiene que hacerlo en el marco de su trabajo. Ahora, para ir a mi casa, me parece que yo tengo que ver si vengo en ómnibus, con qué vengo. Y ahí eso, empieza la discusión del chofer. Y me parece que ahí, en esa conversación política, por lo menos lo que yo espero de mis compañeros y mis compañeras, que somos militantes de izquierda y que somos compañeros de izquierda, es que nos hagamos preguntas. Que te hagas preguntas, que diga, che, esto... No, yo no, capaz que esto no quiero, capaz que esto no preciso. Eso, que me interpela el lugar en el que estoy. ¿Por qué? Porque cuando vos llegás, y eso lo he escuchado estos días, los funcionarios, los que te explican cómo funciona todo son los funcionarios. Pero los funcionarios... Tienen intereses. Y tienen una lógica. A veces hace muchos años que están en ese lugar. Y que te dicen, no, esto siempre funcionó así. Esto siempre funcionó así, pero ahora lo vamos a hacer de otra manera. Porque eso también es peligroso. Es decir, yo voy a hacer esto porque esto siempre se hizo así en este lugar y las normas te decían eso con las tarjetas. No voy a hablar de muchas cosas que serían complicadas de hablar, pero con los gastos, con los sistemas de gastos, todo eso pasa siempre. Entonces me parece que también en esto de... Está bien entrar a los lugares e interpelarse los privilegios. Me parece que eso es una cosa que te sirve siempre para la vida, digo eso, y mucho más para los cargos públicos. Bueno, supongo que acá engancha de vuelta Martín. Sí. Yo, dos comentarios. Uno sobre la ministra Etxeberri, que me parece que actuó con un aplomo y con una claridad, la verdad, destacable. Y creo que ella dice algo, que lo dice como algo capaz que menor, y creo que es lo más importante, que van a reanalizar la estructura del puerto y lo que pasa en el puerto. A ver, cuando hablamos del puerto, en realidad estamos hablando de la ANP. ANP, Sí, exactamente. Es una simplificación que a veces hacemos en el lenguaje común y corriente, Sí, ¿no? pero El La puerto. situación en la que estamos no es el puerto. No es el puerto. Muy importante decir que no es el puerto. Es la Administración Nacional de Puertos. Regula, se ocupa de Todos los puertos del país, en especial, sí, del de Montevideo, pero no solo, ¿no? Exacto, y me parece que eso es muy importante porque seguramente si entramos a entender o a saber cómo funciona esa interna de seguramente maraña burocrática, puede haber seguramente, no sorpresas, digo, desde el punto de vista legal, como decíamos, sino cosas que dicen, che, un poco quizás, ¿no? ¿Se acuerdan lo de la comisión mixta de Salta Grande? Todo legal, ¿eh? Sí. Todo legal, y eso es algo que no, hasta el Parlamento, digo, hizo una resolución por unanimidad y es todo legal, de un nivel de inmoralidad gigantesco, lo que ha pasado en esa comisión mixta de Salto Grande, pero es todo legal. ¿Qué quiere decir? El aparato político, con el aparato burocrático, se pusieron de acuerdo para generar la maraña legal para que hacer eso sea legal. Cuando eso no debería hacerlo. O sea, no debería hacerlo. Y yo creo que usted, y lo único es que se pierden los puntos de referencia. Muchos jerarcas y mucha gente asociada al Estado durante mucho tiempo van perdiendo los puntos de referencia y van naturalizando cosas. Lo que pasa en Salto Grande es un caso. Ellos lo tienen naturalizado, pero che, ¿por qué está mal acá? Está todo bien, mirá, acá está el reglamento, acá está la norma, está todo bien acá. Y en realidad no hay algo que no está bien. Y acá yo creo que en este caso pasa lo mismo. Uno cuando lee la carta de Koch, dice, claramente esta muchacha perdió los puntos de referencia. No entiende que en la primera sesión ascender a su esposo es algo que, aunque sea legal, ningún ejecutivo de ninguna compañía lo haría. ¿Por qué? Porque no está bien, queda mal. Y no solo hay que parecer, y con el impulso que lo hizo y con la inmediatez creo que es muy notorio. No, solamente dos reflexiones. Primero, asumimos que estaba de acuerdo con el marco normativo. En general, no se permite que se vote a los familiares. Así que lo primero que tengo que decir es que yo no estoy segura de que eso hubiera sido de acuerdo a norma. Y segundo, lo uno con el tema siguiente, esto sí da credibilidad al sistema político. ¿Por qué? Porque si hay irregularidades, hay aspectos que no deben ser aceptados,
pues entonces hay que cambiarlo. Eso de que, bueno, lo que pasa, que en fin, que no. Está mal, pues señor, se tiene que ir. Y ya está. Igual que lo dije la vez pasada. Digo, hay que distinguir lo que es una mala gestión, como en este caso, de lo que era, que en el caso, como tú sabes, porque lo dije acá al aire, del caso de Cairo, que era una falta que no estaba vinculada a su cargo. Son dos cosas diferentes. Y sin embargo, a Cairo la sacaron y entonces, más que nada, correspondía que esta señora también dejara su cargo. ¿Me dejas un comentario cortito? Adelante. Sobre lo que decía Martín? Se me había pasado también, pero creo que este planteo de Echeverri de revisar o reajustar la estructura administrativa burocrática de la ANP habla de un compromiso político con la gestión muy importante, ¿no? Porque son de esas tareas que capaz que no tienen brillo, que no tienen visibilidad y que además seguramente te compren un montón de problemas, porque cuando uno se mete con estas cosas es muy difícil. Todos los partidos políticos en el Uruguay en algún momento han anunciado que si ganan el gobierno van a hacer la reforma del Estado. Nunca se ha podido hacer porque este no es un tema menor. Detrás de esto está una discusión muy importante, que es el poder y la coerción que tienen las burocracias sobre la política. Y eso para mí es un debate democrático muy importante, porque es cuánto gobiernan los políticos y cuánto gobiernan los burócratas, que no son electos por nadie más que por un sistema determinado o X de administración. Tiene otra cara, ¿no? Discúlpame, tiene otra cara, que es como la política o los políticos manipulan esa estructura administrativa, ¿no? Yo lo veo más así. Claro, puede ser. En un país con una burocracia súper estable, imagínate. Claro, no es necesariamente el poder de la burocracia sobre lo político, es como eso que por lo visto es anómalo, que tiene problemas, que tiene defectos, después es utilizado por los políticos para nombramientos, ascensos, este es un poco el quid del debate, ¿no? Porque acá entra la capacidad que tengan los políticos, la formación que tengan los políticos, la continuidad que tengan los políticos en el sistema y todos los mismos elementos y recursos de poder que tienen las burocracias, ¿no? A mí me parece que el Uruguay tiene una burocracia muy fuerte, que tiene una enorme capacidad y además que tiene un conocimiento específico de su tarea que muchas veces los políticos que vienen a dirigir las instituciones no tienen, ¿no? Me parece que ese es un debate muy profundo. A mí me parece que no es para ahora, no es para abordarlo ahora, pero sí me parece que es muy loable el planteo que hace Echeverri de decir, bueno, acá constatamos una serie de irregularidades, vamos a hacer esto, que además es un planteo coherente con la historia de los planteos que se han hecho desde el Frente Amplio, de decir, hay ajustes para hacer. Yo no creo que la reforma del Estado tenga que ser una cosa que se haga de un plumazo y total, sino que hay que ir haciendo periódicamente ajustes a las dinámicas de la burocracia en las distintas instituciones. Muy, muy cortito. Nada, a ver, ya que entramos en la burocracia, a ver, una buena democracia tiene una buena burocracia estable y profesional. Una burocracia estable y profesional es clave para un buen Estado. Sí. Porque el Estado tiene que hacer, diríamos, tiene que gestionar y no puede estar, digamos, al golpe de la política coyuntural ni de los cambios de gobierno. Acá en Uruguay la sensación es que en muchos lugares, no digo que en todos, pero que a veces la burocracia se apropia de los estados, de los organismos y bueno, y empiezan a ver más su ombligo que las políticas, lo cual es muy humano. Es muy humano, sí. Pero es justamente el jerarca que tiene que estar, muchachos, esto es muy humano, pero no va por ahí. Antes de cerrar y mirando los mensajes de los oyentes, veo dos inquietudes. Veo una cantidad de mensajes, perdón, mucho interés por el asunto, pero agrego desde allí, desde el WhatsApp, dos inquietudes. Una, ¿cómo se va a nombrar a quien releve ahora a Alejandra Coche en el cargo de vicepresidente del directorio de la Administración Nacional de Puertos, ¿no? La ministra ha dicho, ese no es un cargo del Partido Socialista, no va a ser ese el criterio. Buscaremos a la persona más idónea para ese puesto. Y por lo tanto pidió tiempo, ¿no? Queda eso abierto. ¿Tú tenías algo para decir ahí? No, simplemente que hay un aspecto formal que no se puede dejar de lado, que es lo promueve el Poder Ejecutivo con la venia del Senado. Uh-huh. O sea, independientemente de cuál sea la propuesta del Poder Ejecutivo, será el Senado quien apruebe o no la venia. Y después, el otro planteo es, ¿qué pasa con Alejandra Coche de ahora en adelante? Aparentemente vuelve a su cargo dentro de la administración, ese cargo de gerenta que tenía antes del 2020, cuando asumió como directora por la oposición en ANP. ¿Y ya está?
habría que ver si todo eso no da lugar a un sumario administrativo. Bueno, la pregunta es esa, ¿no hay un sumario administrativo en ciernes allí a partir de todo lo que se ha estado discutiendo en estas últimas semanas?